¿Todo bien? Bueno, vine acá a Malvinas siempre a buscarme una nueva picha, porque como ven, no me puedo parar de comprar rapita malvinera. Estamos acá en el búnker Malvinas siempre. Joaquín B. González, 974. Luquitas, acá está el dueño. Siempre nos atiende de la mejor manera. Y para encontrarnos en Instagram fácil, malvinas.siempre, no duden en entrar, en venir a visitarlo, que la mejor atención la van a tener acá. Nos esperamos. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al cabo segundo Roberto Grill, veterano de Guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Primero, buenas tardes. Felicidades para todos ustedes, para vos, tu equipo y toda la gente que pueda estar viendo esto. Bien, muy bien, realmente una satisfacción poder estar acá porque, bueno, como veterano de guerra es bueno tener este tipo de notas para poder transmitir nuestra experiencia, fundamentalmente porque no nos consideramos, por supuesto que no héroes, héroes son los que quedaron allá y mucho menos excombatientes. Para nosotros la forma de combatir por Malvinas es de la paz hacerlo de esta manera. Exacto, y concuerdo exactamente con vos. Y para ir arrancando, como siempre hago del principio, arranco preguntándote, ¿dónde naciste y esta vocación de ser marino, cómo te nació? Bueno, a ver, yo pertenezco a una localidad cercana a Bahía Blanca. Yo vivo Ujú. hoy en Bahía Blanca, estoy en Bahía Blanca. eh, pero en realidad mi familia es de Villa Iris. Es una localidad que está por la ruta 35 que une, por ejemplo, Bahía Blanca con Santa Rosa, Córdoba, una ruta nacional, a 107 kilómetros de Bahía Blanca. Nací en Bahía Blanca porque los hospitales, digamos, permitían Claro. un nacimiento más seguro en la ciudad más cercana. Nací en Bahía Blanca, a los 2 días estaba en Villa Iris. Pertenezco a lo que es de Villa Iris, vivo en Bahía Blanca hace muchos años. Y esta vocación de entrar en la Armada, ¿cómo te nació? Ah, perdón. Bueno, yo siempre quise ser independiente. Ujú. Eh, Vos sabés que hay un tema de Joaquín Sabina que se llama Tan joven y tan viejo. Si Ujú. vos lo escuchás es la historia de mi vida. La cuestión es que cuando yo era chico iba al tercer año de la secundaria, 14 años, yo cumplo los años del 18 de julio, 14, 15 años. Vinieron dos tíos míos que eran militares de la Armada Argentina y me dijeron, ¿por qué no te metés en la Marina ya que querés? Pues yo quería ser independiente desde muy joven. Y bueno, decidí ingresar a la Armada, rendí, gracias a Dios me fue bien. El examen físico y el examen, ¿cómo es pucha, bueno, cuando tenés que rendir determinadas materias. Ajá. Y bueno, pude ingresar un día, yo me fui en realidad de Bahía Blanca a Buenos Aires, un día 29 de enero, que es el día de cumpleaños de mi hermana, de 1979. Tenía 15 años, ingresé en la ESMA, imagínate, ESMA año 1979, el día 30 en Buenos Aires, pero estamos inscritos el día 31 de enero de 1979. ESMA significa Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, y bueno, allí ingresé, y bueno, ahí empezó mi carrera. Y me dijeron, perdona que me extienda, ¿no? Pero me Ujú. dijeron que una de las especialidades que yo no podía elegir era la de operaciones, comúnmente se conoce como radarista. La especialidad en realidad no es solo operar un radar, sino transmitir eso a una carta de navegación. En ese momento era la mayoría manual, salvo los buques recién comprados, por ejemplo la Hércules, bueno, etcétera, que es todo computarizado como hoy. En ese momento era todo manual, vos volcabas a una mesa, a un plotter, lo que veías en el radar y de ahí sacabas rumbo, velocidad, estrategias o tácticas de combate en caso de que hubiera que combatir, ya sea contra elementos de superficie, o sea, otros buques, elementos de aire, aviones, helicópteros o tierra. Y bueno, era una de las especialidades que en teoría yo no podía elegir por soy discrómata de nacimiento. Discrómata es el que confunde los colores, entre otras cosas, por efecto de la luz. Vos Ujú. comúnmente en un radar ves a los amigos, los que son, digamos, unidades amigas, la ves en verde o en rojo cuando son enemigos. Eso puede confundir un daltónico. Yo no soy daltónico, pero soy discrómata. Bueno, obviamente, yo tengo un problemita que no me gusta que me digan que no puedo hacer algo. Yo lo voy a intentar. Bueno, lo intenté y tuve la suerte de ser de los mejores promedios ese año.
Y bueno, después de allí fui a lo que se llamaba acá CIAO, que era el Centro de Instrucción y Adiestramiento en Operaciones. En nuestra especialidad, en la entrada de cuartel de la zona reservada acá en la base naval Puerto Belgrano. Y bueno, allí el mejor promedio daba la vuelta en la fragata Libertad. Yo salí segundo, o sea, hubo alguien que estudió más que yo, Funes, y él fue a la fragata y a mí me tocó como pase por ser el segundo promedio el buque insignia de la Armada Argentina, 1 de enero del 81, crucero a la General Belgrano. Mirá vos lo que es el destino, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste lo que son las cosas? Así, así es. Esa es mi historia de cómo llegué. Y bueno, y ya te digo, a mí no me gusta que me digan, me decís mañana tenés que coser un vestido de novia. Lo voy a intentar, por ahí me queda arrugado, pero lo voy a intentar. Por ahí sale bien. Claro. Y cuando llegaste en el año 81 al crucero Belgrano, ¿con qué te encontraste? Bueno, el crucero era aquello. Por ahí es medio subjetivo lo nuestro de los que estuvimos allí. El crucero venía todo. A ver, desde panadería, para darte un ejemplo, cantina, bueno, en fin. Acordate que los dos cantineros murieron en el hundimiento, Ujú. que decidieron ir. Este, tenía todo, era muy cómodo. En lo que era Sollados, o sea, el dormitorio de la tropa, nos tocaba el de popa, nos tocó, que fue donde una de las partes donde ingresó el primer torpedo, cuando nos hundieron. Y bueno, era nuestro hogar. Entonces, por ahí que yo opine sobre el crucero, ¿y qué te voy a decir? En la Marina fue lo mejor que me pasó. Estar a bordo nada menos que del crucero Belgrano, ¿no? Más con bueno, hoy por hoy, con la historia que tiene el crucero, pero fue un lujo. Era un buque muy grande, 183 metros de largo, 22 metros de ancho, 6 metros de calado, o sea, tenía dos cubiertas debajo de la línea de flotación. Bueno, y por estas cuestiones de que, gracias a Dios, creo que mi trabajo lo hacía bien, siempre fui en mi puesto de guardia radarista del puente de comando. Y la mayoría de las veces del horario de 4 a 8, o sea, 4 a 8 de la tarde, o 16 a 20 y 4 a 8 de la mañana. Por eso tenía muy buena relación con el comandante. En el 81 el comandante era de apellido Iglesias, cambió el Ujú. comandante en el año 82, Héctor Elías Bonzo, y como yo estaba de 4 a 8, cuando el comandante llegaba a 6, 6 y media, así, por ahí me pedía a cabo hacer un café. Tenía una relación muy cercana. Y cuando se iba a la noche, de Claro. 4 a 8 a las 7, yo estaba de guardia también. O sea que con don Héctor Elías Bonzo teníamos una relación muy linda, más allá que yo era cabo y era capitán de navío, ¿no? Pero Bueno, el crucero, perdóname que te interrumpí, el crucero tenía sí. esa particularidad. Más allá de los grados, era un Ujú. gran equipo. En la Armada te enseñan algo. Primero es acordate de esto, todos, todo, todo. Cuando todos quieren hacer todo, todo sale mal. Segundo, no es bueno, claro, no es bueno tener un grupo, es bueno tener un equipo. Y no es bueno tener un Ujú. jefe, es bueno tener un líder. El líder sabe aplicar su condición de jefe. Esto tenía Héctor Elías Bonzo. Bien. Te deja pensando otras tres cositas, ¿eh? Bien. Y te hago Sí. una pregunta antes de entrar a lo que fue el 82. Durante todo ese año 81, ¿cómo fue esa vida en el Belgrano? ¿Tuvieron bastante entrenamiento, salidas al mar? ¿Cómo fue? Bueno, vos sabés que particularmente fue uno de los años que más navegó la Armada Argentina. El crucero navegó mucho, llegamos a estar en Cabo de Hornos, que vinieron las lanchas, me acuerdo, este, misilísticas chilenas y se tuvieron que ir porque se apuntaron las armas hacia ellos, ¿sabés cuánto fueron, no? Pero bueno, fue un año que se navegó mucho y se aprendió mucho porque la Armada Argentina, por lo menos en ese momento, hace muchos años, tenía la costumbre de hacer una práctica sorpresiva de abandono o una práctica sorpresiva de combate a la noche o en el día. Vos por ahí estabas durmiendo a 4 de la mañana y sonaba la alarma, bop, 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 o si no, bop, 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 que una era combate y la otra era abandono. Había mucha práctica, mucho entrenamiento. Una de las cosas que hizo la Armada fue entrenarnos y enseñarnos que lo peor que puede decir una persona que no le tiene miedo a nada. Siempre tenés que tener miedo, a algunas cuestiones que son graves. Yo lo pongo como ejemplo cuando doy las disertaciones sobre nuestra experiencia en Malvinas. Vos Ujú. cuando vas a cruzar la calle, mirá si viene un auto, porque Claro. tenés miedo que te lleve por delante. ¿Qué Ujú. hizo tu papá? Te enseñó cómo hacer cuando vas a cruzar la calle. La Armada hizo eso en el orden
entre comillas, bélico. Enseñarnos qué hacer ante una situación de riesgo. Te pongo por ahí, me adelanto a lo que vos me ibas a preguntar. En el momento que nos hundieron teníamos una temperatura ambiente de 12 grados bajo cero, que es la temperatura que hay en un freezer. El agua tenía 3 grados de temperatura, que es la temperatura, vos cuando sacás agua de la heladera la tenés a 4 o 5 grados. O sea, los que estábamos mojados con agua de la heladera dentro de un freezer. Nos dijeron que podíamos aguantar 8 o 9 horas, estuvimos en nuestra balsa 34. Eso tiene mucho que ver, yo siempre digo que aprendí más arriba de una balsa en 34 horas que en toda mi vida y tengo 61 años. Perdón, no se escucha. ¿Ahí me escuchás? No te estoy escuchando. Ahora sí. Bien, bien, bien. Ahora con ese detalle, después cuando ya vayamos, ya con esos puntitos, es increíble lo que pasaron, yo siempre lo digo, pero bueno, ahora vamos a llegar a eso. Ujú. El 2 de abril el 2 de abril del 82, ¿cómo los toma a ustedes? O a vos Bueno, particularmente. vos sabés que yo tenía la costumbre los fines de semana que hacía. Viste que por ahí te toca guardia el fin de semana. Yo Ujú. agarraba a un amigo mío, Mauricio Basso, que hicimos toda la carrera juntos, entramos juntos a la Armada también, sanjuanino, que le cambiaba la guardia, porque a San Juan no se podía ir todos los fines de semana. Yo a Villa Iria 100 kilómetros, sí, la paso por seguridad. Entonces cambiábamos la guardia, ¿entendés? Yo tengo, Ujú. no sé, por decirte, te doy 100 mangos, pero hacer la guardia vos, por decirte, no era una cuestión únicamente o de dinero, una cuestión de que por ahí en el miércoles tenía una actividad y yo lo cubría. Nos cubríamos mucho con él, con el Lalo Armúa, otro que entró con nosotros que es de Rosario, en fin. Entonces yo me iba todos los fines de semana a mi pueblo, tenía novia en Villa Iris, y bueno, Ujú. vos sabés que el fin de semana previo al 2 de abril dijeron no cambien guardias. Y yo me fui igual, cuando volví nos habíamos enterado que se habían recuperado las islas, incluso algunos tripulantes del verano fueron y de ellos no volvió ninguno. Y después me dijeron, no sé si es real, que yo estaba en la lista para ir. Pero bueno, no fui, que fueron a las islas, ¿no? Nosotros, o por lo menos yo, no digo nosotros, yo no conozco las Islas Malvinas. A nosotros nos subieron a 280 millas de las islas y nos trajeron Ujú. a puerto. O sea, incluso te digo más, yo tengo todo pago para ir a Malvinas, pero no voy porque me tiene que firmar un pasaporte un inglés hoy. Sí, Y yo para entrar a mi casa tengo llave. O sea, cuando me lo firmen, me explico. O sea, por ahí me dicen, sí, no, pero claro. tenés que ir para rendir homenaje a tus compañeros. Yo le voy a rendir homenaje toda la vida a mis héroes, que son los que están allá, y no Ujú. desde mi casa hoy por hoy. Te entiendo perfectamente. Claro. Ujú. O sea que vos el 2 de abril te enteraste cuando volviste a la base. Cuando volví a la base. Sí, exactamente. Y después, bueno, el buque nuestro entró en dique seco, había que hacer reparaciones. A ver, hay una cosa que por ahí la gente no sabe, Ujú. y ojo que esto no tiene nada que ver con quienes mandaban. Comúnmente los Ujú. que dicen que o promueven una guerra no son los que la van a pelear, ¿eh? Eso soy, por las dudas lo aclaro, soy anti-Galtieri. Ujú. ¿Está bien? Pero yo ingresé a la Armada Argentina porque yo creo que debe haber alguien para hacer cada cosa. O sea, algunos son piseros, otros son albañiles, otros son ingenieros. Yo elegí defender mi país porque siempre fui de los que respeté mucho los colores. Yo hoy voy caminando por la calle, se hizo una bandera y me paro. El himno se canta fuerte, eso, soy así. Pero desde que Ujú. nací soy así. Mi papá me enseñó eso también, mi mamá. Y bueno, me siento, y no es una cuestión de pedantería ni nada, me siento un patriota. Pero yo desde muy chico fui así y quise ser independiente, sin a ver, ganarme mi plata, vivir a mi manera, no depender de nadie. Bueno, hoy veo a mi hijo que tiene 19 años, no lo puedo creer. Yo a la edad que tiene mi hijo, cumplo los años el 30 de julio, yo ya había vuelto de la guerra, tiene 19 años. Mi hijo, Ujú. que vive conmigo, tengo una hija mayor que es policía de un matrimonio anterior, que tiene 35 años con dos nietas, ¿no? Pero bueno, no lo puedo creer. Yo veo a mi hijo y digo, no lo dejo salir a la calle, o sea, lo voy a buscar para que no al boliche y yo había salido de una guerra. No, o sea, son otros tiempos, hoy los chicos viven de otra manera. Algunas de las cosas que te enseñan en la Marina, a que no es lo mismo que algo sea común, a que algo sea normal. O sea, es común que ande gente en contramano, no es normal. ¿Está bien? Ese tipo de conceptos son los que te marcan a ver, la vida, ¿no? O sea, cómo proceder, a ser leales, a poder dar la espalda. Yo estoy vivo porque le puedo dar la espalda a mis compañeros, después te lo voy a ir contando. Y creo que Ujú. también mis compañeros, porque cumplimos nuestra función que nos dieron en la balsa, en fin.
Hay infinidad de cosas para contar. Yo te puedo contar segundo por segundo lo que pasó en el Belgrano. El Belgrano o la historia de la Marina, porque cuando hago algo trato de hacerlo bien Claro. o no lo hago. El tema es que la Marina te enseña a no tener grises, la Armada. Es blanco o es negro, Ujú. no hay vuelta. Y bueno, yo lo asumí de tal manera para mi vida después, ¿no? Que por ahí también tiene sus consecuencias. Bien. Y ahí nos estabas contando que a los pocos días de la recuperación el buque entra en dique seco. Ah, sí, perdóname. Se hicieron reparaciones y lo que yo te quería mencionar, que viste, Ujú. uno empieza a hablar mucho por ahí, perdón si hablo demasiado, No, por favor. eh, la orden fue, el 2 de abril, recuperar las Islas Malvinas, la soberanía, Ujú. y no provocar bajas inglesas. Cuando se Claro. recuperan las Islas Malvinas, muere el capitán Giachino, son heridos dos personas, uno de ellos gran amigo, Urbina, que era el enfermero, Ujú. y un teniente de fragata, creo que es, no me acuerdo ahora el apellido, no es como Roca, bueno, no me acuerdo. En García Quiroga. definitiva, García Quiroga, sabía que Ujú. el apellido era compuesto. Ujú. Eh, pero no muere ningún inglés. El Ujú. propio Urbina me ha contado, tiraban arriba para no matar. Cuando ven esto, los que provocan la guerra, o sea, la idea de Argentina fue recuperar la soberanía sin provocar bajas y ser la bandera argentina, porque además hay tiempos en que uno puede reclamar diplomáticamente por un territorio, son 150 años, o por lo menos eso nos dijeron, y como la usurpación de Malvinas había sido en 1833, en 1983 se vencía la posibilidad de seguir reclamando diplomáticamente por disposiciones que yo no conozco. Por eso había que tratar de tener, aunque sea 1 o 2 días, no sé, un día la soberanía en Malvinas para arrancar de cero, digamos. Por Ujú. eso la orden que se dio, por lo que a mí me dijeron, no sé si es real, porque yo no estaba con Galtieri, gracias a Dios, pero a ver, la recuperación de Malvinas se iba a provocar en septiembre y se hizo en abril. No sé por qué. Bueno. Los que al ver esto vienen con todas sus fuerzas son los ingleses. Y ahí Argentina responde a la generación de una guerra por parte de los ingleses. También que esto no hubiera ocurrido si no se hubiera recuperado la soberanía. Pero quien provoca la acción bélica es Inglaterra, no Argentina. Y esto Claro. está demostrado, ¿no? Claro. Bueno, cuando se observa que la flota inglesa está a la altura de Uruguay, se disponen a terminar los trabajos en el crucero General Belgrano y el día 16 de abril salimos a navegar hacia Malvinas a la 1 de la tarde. Con una dotación de 1093 tripulantes. Ya fueron menos, después se incorporaron más, eran 1090, 1080, 1070, cuando llegó parte de la aviación naval. Bueno, llegamos a ser 1093, cuando la dotación convencional del buque era de 880 aproximadamente. Y yo tengo entendido que vos me corregirás si estoy equivocado, que dentro, que arriba de cada buque hay como diferentes tipos de departamentos, se llaman, ¿no? Sí, divisiones. Divisiones, ahí está. ¿La tuya cómo estaba formada? Bueno, la otra era la división Kilo, K, porque Ujú. viste que vos sabías que en lo que es comunicaciones, todas las letras tienen una palabra que lo identifican, porque por ahí cuando vos decís por radio, sobre todo en UHF, B, C, Ujú. D, E, sale todo como es. Por eso es que cada letra tiene su nombre que la identifica, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, bueno. Kilo es la K. La Ujú. división de operaciones, éramos todos los operaciones. Por ejemplo, la división Charlie, todos los comunicantes. ¿Eh? La división Mike, todos los maquinistas. Bueno, la Kilo era todos los operaciones. Habrás visto en algunas películas que vos ves que hay un lugar todo cerrado, muy oscuro, Ujú. con pantallas, son los radares, y ahí se vuelca todo un plotter. De esa gente de operaciones, hay 3 personas que hacen guardia de 4 por 8, 4 horas de guardia, 8 de descanso, que son destinados comúnmente, en ese momento era cabo segundo, me tocó ser cabo segundo, el primer año sos aspirante naval de primer año, el segundo sos marinero de primera, el tercero ascendés a cabo si está bien. Yo ascendí en el año 81 a cabo segundo, o sea, el día que ascendí fui al Belgrano, en el 81. 79 fui aspirante naval de primer año, 80 fui marinero de primera, digamos, que es cuando estuve en Ujú. el CIAO. La división Kilo está en todas las operaciones, y hay un nexo entre el puente de comando, al lado del comandante, el oficial de guardia, y comúnmente va un señalero,
y el SIC, que es la Central de Informaciones en Combate, lo que vos ves oscuro, que están todas las operaciones, hay un nexo que además es alerta temprana al comandante, ¿no? Pasa algo, cabo, comuníquese a ver qué hacemos o cómo procedemos ante determinada Bien. situación, sea de combate u otra, de navegación propiamente dicha. Pero por ahí sos ser alerta temprano, o sea, ser radarista del puente de comando tiene una responsabilidad muy importante, porque sos la previa al comandante. Eh, bueno, a mí me tocó en suerte estar en el puente de comando de radarista o de operaciones en el momento del hundimiento. Esas cosas que tiene, o sea, de 1093 tripulantes, 3 van en el puente de comando, uno me tocó sobre mí. Don Héctor Elías Bonzo falleció, el teniente de la Besari, que era el oficial de guardia, está en Buenos Aires, y bueno, y estaba el señalero. Por eso es que por allí uno puede, ¿qué pasa? La operación sabe con qué rumbo va, con qué velocidad, qué estrategia se está aplicando en lo que sea, por eso es que uno por ahí tuvo un lugar de privilegio en ese momento, así como también fueron de los lugares menos afectados por la altura en el momento del impacto de los torpedos. Te entiendo, claro. Y esta sala oscura que nos mencionás de los radares, ¿estaba dentro del puesto de comando o, como o apartado No, de no, lo no, que era viste, vos atrás justo tenés una foto del Belgrano que a mí me encanta, viste que hay un lugar que hay ventanitas arriba, fíjate ahí justo Sí. la hacía aparecer. Bueno, está el palo que tiene dos bollitas que son de control tiro. Bueno, la antena de radar, lo que vos ves arriba del todo, cuando bajás Ujú. ves un lugar que hay como 5 o 6 ventanitas, ese es el puente de comando. Y abajo está lo que se Ajá. llamaba Puente Almirante, que iban los invitados. Por eso hay 2 lugares con ventanitas. En el puente de comando comúnmente van 4 personas. El comandante, el oficial de guardia, un señalero y una operaciones. Debajo de la segunda ventanilla, en la cubierta principal, o sea, donde Ujú. termina el casco y arranca la superestructura, del lado de babor, o sea, del lado izquierdo, Ujú. eh, estaba la central de informaciones de combate, 3 cubiertas más abajo del puente de comando. Pero sobre Bien. el, lo que es ¿cómo es? La superficie del casco, Ujú. ahí estaba la central de informaciones de combate, se ingresaba por babor, Bien, perfecto. Bien, ahí más o menos en pusimos la un cubierta poquito principal. en panorama sobre sobre lo que es de Luque. Y te hago una pregunta antes de llegar al tema de la navegación. Ustedes salieron el 16 de abril. En esos días Sí. previos, o antes, o justo el 16 de abril, ¿vos tuviste forma de comunicarte con tu familia? ¿Vos estabas en pareja en ese momento? ¿Pudiste decirle, chau, me voy, por decirlo de alguna manera? Sí, vos sabés que uno no tiene idea de lo que es una guerra, es terrible, pero eh, yo quería que apareciera un día para dar un sopapo, ¿verdad? Pero bueno, uno no tiene idea de lo que es. El fin de semana, nosotros salimos un viernes a navegar, fin de semana anterior a la salida, yo estuve en Villerí celebrando que nos íbamos a Malvinas a combatir con los ingleses. Le dije a mi mamá, quédate tranquila, no teníamos ni idea de lo que es una guerra. Y bueno, y pudimos, perdón, se me había corrido el- la imagen. Eh, Cuando llegábamos y nos dimos cuenta de las cosas que pasaban, que era terrible, pero no podía hacer Pido Gancho ahí. Y además yo tenía ganas de defender mi país, así. Y bueno, y ocurrió eso, que salimos a navegar, entramos a Puerto Madryn, luego seguimos navegando. El primer contacto radar que nos identificó estuvo pasando Río Grande, llegando al estrecho de Lemer, en Isla de los Estados, en la Isla de Tierra del Fuego, y fuimos todos a puesto de combate, pensamos que era un enemigo, y como no tenía distancia para comunicarse, terminó siendo una de las lanchas rápidas, no me acuerdo si indémita o intrépida, eh, ¿cómo es? Intrépida o indómita, no Indómita, me claro, que acuerdo, tenían la base ahí en Ushuaia. en Ushuaia, y los Ujú. identificaron, obviamente se terminó, pero no, a ver, no combatimos contra los nuestros de milagro, porque no, nosotros preguntábamos quién y no respondía, y el comandante dijo, todo el mundo ha puesto de combate, por el contacto era radar. No sabíamos quién era, Claro. hasta que se pudo comunicar a la lancha y responder. Después de ahí fuimos a Ushuaia, el día 24 de abril salimos, el día 2 de mayo, bueno, ocurrió lo que todos conocen. Bien. Antes de llegar a eso, te hago otra pregunta. El Sí, crucero, todas. obviamente, uno sabe que el crucero es un barco antiguo, era sobreviviente de Pearl Harbor de la Segunda Guerra. Para el año 82, ¿estaba apto para entrar en combate? Lo que aparecía de agua para arriba lo bajábamos, queda tranquilo. El buque se fabricó en 1938 en Ujú. el Leadership Building en Norfolk, fue llevado a la séptima flota.
Es el único buque, ¿viste cuando está la imagen? Vos fijate, buscala si querés que hay una imagen del ataque a Pearl Harbor, que hay un buque que sale navegando, es el Sí, Fénix, es el el Belgrano, Fénix, que sale claro. intacto. Después, bueno, combatió en la con la séptima flota, en en la guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, en la parte del Pacífico. Fue comprado por Argentina en 1951. Fue fabricado en 1938. Y no sé si sabías que el crucero Belgrano no se llamaba Belgrano, ¿sabías vos? El 17 de crucero Belgrano octubre. cuando, claro, todos los Eh, buques cruceros o portaaviones tenían nombres patrios, crucero 9 de julio, no sé, el portaaviones Independencia, el 25 de mayo, el crucero La Argentina. Como era para ese gobierno que compró el buque en ese momento, era una fecha muy importante, el 17 de octubre, se le llamó Crucero Oral 17 de octubre. Luego, cuando es derrocado ese gobierno en el 55, se le cambia el nombre por Crucero Oral General Belgrano. eh, Eh, Tenía todo. Aparte de haber sido muy actualizado en los años 70, tenía misiles ICAT, o sea, la posibilidad de ujú. combatir con aviones de ese momento con misiles, un alcance de 5 millas. Eh, Era terrible, los 6 pulgadas, o sea que ahora tenía 5 montajes o 5 Ujú. torres, con 3 cañones cada uno, de 6 pulgadas, tenía 8 montajes de 5 antiaéreas, en fin, no, era del agua para arriba. El único problema problema no, a ver, porque había sido construido para determinada función, el crucero tenía buenos radares, un Deca, por ejemplo, el radar marca Deca era muy moderno, de los años 70 y pico, que es de navegación. Ujú. Eh, bueno, estaba muy modernizado, pero tenía un problema, no tenía sonar. Mm. Comúnmente, en esa época, viste que los portaaviones utilizan la mayoría de su superficie para aterrizar o despegar, o despegar aviones. Ujú. Siempre va un buque pegado al lado a 100 metros, que es el que lo defiende si es atacado. ¿Por qué no precisaba, entre comillas, sonar? Primero, porque todavía no había radar y sonar cuando lo fabricaron, pero más allá de eso, después, vos tenés como una media luna que cubre la parte central, que está hecha, cubierta por destructores. Entonces, Ujú. primero, ante un ataque submarino, tienen que pasar por los destructores, que lo van a ir a Claro. atacar. Por eso, en ese momento no era necesario. Y después, viste, los llamados avisos, los buques chiquitos Ujú. van a 5 millas adelante, a unos 45 grados, que son los que avisan que vienen enemigos, si vienen de frente, ¿no? Bueno, a unos 45 grados. Entonces vos primero tenés el aviso que tiene 60 tripulantes, después los destructores, 300 tripulantes, el crucero con 800 o un portaaviones que hoy tiene capaz que 3.000 tripulantes. O sea, para llegar al portaaviones del crucero tenías que pasar varias etapas. Por eso nosotros navegábamos con un destructor de cada lado, Buchar y Piedra Buena, que nos cubrirían de posibles ataques de un submarino. Pero bueno, después los dos destructores quedaron de un lado, del lado de Malvinas, como tuvimos amenaza aérea permanente desde las 5:15 de la mañana, estaba de guardia justamente hasta las 12 del mediodía, el día 2 de mayo, y esa amenaza venía del lado de Malvinas, se dejaron los dos destructores de ese lado y el portaaviones, perdón. El submarino aprovechó para meterse por babor, la parte izquierda, estribor y la derecha, y atacarnos. Bien. Y ahí nos mencionaste recién al Buchar y al Piedrabuena, que era el grupo de tareas 79 y no me acuerdo el punto cuánto era. Punto 3. Ahí está, 79.3. Ustedes ya habían, previo a esto, en el año 81 me imagino, ¿ya habían hecho alguna ejercitación conjunta o algo? Sí, la Armada Argentina tenía esa particularidad que cuando navegaba no navegaba solo comúnmente. Ah, O con otro buque. Por ahí sí nos tocó navegar solos, pero a ver, comúnmente vos navegás con otro buque. Es bueno estar hermanados. ujú, Siempre el comandante del grupo de tareas, el oficial más antiguo, en este caso era don Héctor Elías Bonzo, que era capitán de navío, y los demás comandantes capitanes de corbeta, de fragata, perdón. Pero ajá, sí, sí, obviamente se navega más de una vez juntos porque vos tenés que poder armar un equipo de buques justamente para, claro, como se dice entre claro, comillas, hablar todo el mismo idioma. claro, te entiendo. ¿Y qué día habían zarpado ustedes de Isla de los Estados, me habías dicho? 29 de abril. No, no, no. De No, Ushuaia. nosotros zarpamos perdóname, zarpamos de Puerto Belgrano, de ahí fuimos a Puerto Madryn, de ahí a Ushuaia, y Sí. de Ushuaia zarpamos el 24 de abril, fuimos a la Isla de los 24. Estados, Bahía Fendry, estuvimos ahí parados, y después ya nos dirigimos a la zona de conflicto. La función de nuestro grupo de tareas era cubrir que no hubiera ingresos por el sur de Malvinas, porque sabés vos que teníamos un tema
que tuvimos países americanos que fueron aliados a los ingleses. ¿Cuál era Ujú. la gran ventaja o sea, a ver, qué gran ventaja tenés vos hoy con los teléfonos? Yo te mando la ubicación y te la tomo de arriba, ¿no? O la ves de arriba. Ujú. Claro. Porque de arriba es todo más fácil, ves toda la ubicación. Una de las ventajas grandes que vos tenés que tener en una guerra es tener buen apoyo aéreo, para que de arriba te indiquen dónde están las. Yo te digo, mira, la Ujú. casa de Matías es acá. Te la muestro de arriba y vos después llegás por la tierra, pero te la mostré de arriba. ¿Cuál era la gran ventaja que tenía Argentina? Que teníamos los aeropuertos a 500 kilómetros, mientras ellos lo tenían a 9.000. Y la ascensión, el problema que hubo entre otros países, algunos aliados a Inglaterra, por la cuestión del Beagle. Un aliado de Inglaterra fue Chile, que le puso la Ujú. base de Punta Arenas a 600 kilómetros. O sea, ¿cuál hubiera sido estratégicamente nuestra táctica más importante? Hundir los portaaviones. Dejaban de tener apoyo aéreo. El problema es Claro. que, aunque los hundieramos, pasaron a tener una base a 500 kilómetros, 600. Se perdió esa ventaja logística. ¿Me explico? Entonces, bueno, hubo que adoptar otra táctica y fue la de tratar de atacar a la flota por el norte, como hizo San Martín. ¿Te acordás en Chile? San Martín Ujú. tenía menos cantidad de soldados, pero los atacó por distintos lugares, parecían que eran más. Claro. La idea era atacar por el norte y que nosotros fuéramos por el sur, y no permitir que ingresaran buques ingleses o aliados por el sur. Por eso se navegaba de oeste a este sobre la línea de, ¿cómo es? Que armaron ellos. Bueno, Las 200 millas de eh, excursión. la 200 millas de excursión, eso. Ujú. Bueno, y se navegaba, el día 1 de mayo hicimos combustible, o sea, cargamos combustible. Estuve con el Puerto Rosales, junto al Buchar, Piedrabuena y nosotros iban como buque de logística el aviso de Uruchaga y petrolero del Puerto Rosales, hicimos combustible, tuvimos una amenaza aérea a la mañana, se dejó de hacer combustible y bueno, obviamente se fue a puesto de combate, no llegaron los aviones ingleses, pero bueno, ahí se cortó la posibilidad, incluso se abrieron los buques y se cortó la manguera. Y bueno, navegamos Claro. al este hasta las que tuvimos amenaza aérea, serían las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana del día 2 de mayo, para que vos sepas y para que la gente se informe, los rumbos Ujú. en el mar o en el aire se miden de 0 a 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. O sea, el 0 es el norte, 90 grados el este, 180 el sur. Por eso vas a escuchar rumbo, por ejemplo, 101. Quiere decir que estás en el 101 de 90 grados, 11 grados más hacia abajo, en el sentido de las agujas del reloj, es el rumbo que llevas. Y cuando te dicen, ¿a Ujú. cuánto estás navegando? A 10 nudos, por decirte una velocidad. Un Sí. nudo es una milla náutica por hora. Para que sepas, como viste que hay dos tipos de millas, la terrestre, Ujú. 1.609 metros, la náutica tiene 1.852 metros. ¿Y por qué no se cambia, por ejemplo, por un sistema métrico decimal, que sería más fácil, 10, 100? Porque Bien. viste que el globo terráqueo está dividido en paralelos y meridianos. Ujú. Cada meridiano está dividido en 60 partes que se llaman grados y cada grado está dividido en 60 partes que se llaman minutos. Un minuto mide 1.852 metros. Por lo tanto, cuando vos querés saber cuánta distancia recorriste, tenés un recorrido, tres puntitos, los pones derechos, ¿sí? Lo trasladás al Claro. borde, ves cuántos minutos recorriste y te da la distancia. Lo multiplicás por el tiempo y te da la velocidad. De esa forma, hoy lo hacen las computadoras, en ese momento Ujú. era manual, tenés rumbo y velocidad que vos estás manejando. Bien. Además de la entrevista, también una pequeña clase. Siempre es bueno entender eso, porque uno a veces lee o escucha y lee grados, millas náuticas, y el que no está en temas no, no es fácil. Déjame, déjame contarte algo. ¿Viste que tenemos una rayita acá en el dedo? Sí, Acá en el dedo, ¿viste? Bueno. Un sí, día un sí. rey, hace 2000 años, quiso medir algo y midió de esta rayita hasta acá la punta y puso 1, 2, 3 y midió algo. Y a esto le llamó pulgada, dedo pulgar, inch en Hola. inglés. Y dijo, y Ajá. si quiero medir algo más largo, se midió cuánto de esto le entraban en la planta del pie, 12. Por eso, 12 pulgadas son un pie. Y dijo, y si tengo que medir algo, puso 3 pies juntos. Y lo llamó yarda. ¿Eh? Y dijo, y si tengo que medir de acá a Buenos Aires, y bueno, pongámosle 2.000 yardas. 2.000 yardas son 1.852 metros, una milla náutica. ¿Está? Es para Bien. tirar datos. Ah, bien. Y te hago una pregunta antes de entrar a lo que fue el 2 de abril. Ustedes habían tenido esa amenaza aérea que nos comentabas, pero lo que era amenaza submarina, ¿se hablaba de arriba del buque? O sea, No, ¿se corría ese ninguno de rumor? los buques
No, ninguno de los buques, sí, sí, o sea, sabíamos que había submarinos, no que estaban por ahí Ujú. en nuestra zona, ¿no? Pero eh, no hubo información concreta de que sí se suponía que había, y por eso se mantenía un destructor de cada lado para que nos cubriera, pero cuando se giró, o sea, 6, 7 de la mañana, más o menos el 2 de mayo, no es 2 de abril, acuérdate, 2 de mayo, el día del hundimiento, eh, Sí. se decidió cambiar al rumbo 262, o sea, del 270, que es el oeste, 8 grados más abajo, Ujú. y seguir navegando a 14 nudos para reaprovisionarnos de combustible. O sea, dejó de tener sentido la estrategia previa porque la flota inglesa se corrió hacia San Carlos. No podíamos atacarlo por el sur, o hacia la zona de San Carlos, de estrecho que está entre las dos islas. Por eso se decidió volver, cargar combustible, víveres, y volver a la zona de conflicto ya en San Carlos. Nos hundieron antes, cuando íbamos eh, justamente con rumbo oeste 262 y nos hundieron 31 millas al sur de la zona de exclusión. Que cuidado, porque si no eso es ser víctima. Nosotros no somos víctimas de que nos hundieron afuera de la zona de exclusión. A mí aparecía un inglés en Madrid y lo bajábamos, o sea, por más zona de exclusión, porque Uy. la zona de exclusión no la puso Argentina, o en conjunto, la Ujú. puso Inglaterra. Claro. Nosotros fuimos a combatir, fuera, o sea, si alguien atacaba en Bahía Blanca, por decir algo, o en Corrientes, fuera de la zona de exclusión, íbamos a bajarlo. Yo veía un inglés, le íbamos a Claro. sopapo, a ver, si veíamos un buque o un avión, le íbamos a tirar donde fuera. La zona de exclusión es una cuestión argentina. Nosotros somos víctimas de que nos hundieron afuera de la zona de exclusión. Ujú. No, nos hundieron en una zona de combate. Después, la zona de exclusión que Exacto. puso Inglaterra, un problema de ellos. ¿Está bien? Nosotros fuimos a Ujú. combatir del paralelo 42 para abajo. Donde apareciera un inglés, se bajaba. Pues si no Bien. parece que Y fuéramos ahí dejaste, víctimas de que nos hundieron afuera. claro. No, no nos hundieron. O sea, ellos pusieron un ring, por compararlo con el boxeo, de 200 millas. Ujú. Nosotros el ring nuestro es del paralelo 42 para abajo. No hay vuelta. Claro. ¿Mm? Te entiendo. Y ahí también dejaste en claro entonces que cuando ustedes estaban con proas el continente era para reaprovisionarse y volver a salir entonces. Exactamente. Revolución de combustible, víveres. El buque, por ejemplo, la correspondencia, el aviso de Uruchaca trajo una vez Mm. correspondencia. O sea, digo, eh, por eso digo, porque hay cosas que por ahí se confunden o se piensan, Ujú. nosotros fuimos a combatir, se habla mucho de la zona de exclusión, no es una cuestión Sí. inglesa. Nosotros fuimos a Bien, combatir al sur argentino, a defender Malvinas, donde fuera. bien, quedó claro. O sea, lo que hicieron los ingleses hundiéndonos en ese lugar, lo hubiéramos hecho nosotros en cualquier lugar del Teatro de Operaciones de Atlántico Sur. Totalmente. Bien, Roberto, entonces ahí ya nos estabas comentando por qué la proa del continente, por qué fuera de las 200 millas no es ser víctima como muchas en estos 40 años muchas veces se dijo. Ahora sí te pregunto, ese 2 de mayo del 82, ¿cómo lo vivieron ustedes? Las horas antes a los impactos, o sea, ¿cómo estaba la tripulación? Bueno, en teoría era una navegación tranquila, donde íbamos, o sea, esto arranca así, el 2 de mayo, tipo 5 menos cuarto de la mañana, yo estaba de guardia de 4 a 8, o sea, me tocó Ujú. estar de guardia, tuvimos amenaza aérea, por lo tanto lo que se hizo fue eh, tratar de protegernos con los dos destructores del lado de estribor, quedó descubierto al lado de babor, o sea, al lado izquierdo, el submarino estaría unos 1.000, no sé, unas millas adelante nuestro, cuando vio el sector descubierto, fue por babor. Nosotros tenemos una versión tranquila, estábamos de guardia, para que vos lo sepas, cuando uno está de guardia hay gente que está comiendo, gente que está durmiendo, gente que está en la cantina, en la cubierta. Ujú. Cuando vos estás en combate no hay nadie durmiendo, nadie comiendo. Y así estuvimos con la amenaza aérea de aproximadamente 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En mi caso personal, yo siempre digo, cuando vos escuchás una historia, más allá de que yo fui tripulante y sobreviviente, tenés que escucharla de varios, porque por ahí cuando yo tenía miedo, otro no, o al revés. Bueno, Es bueno sí. tener, como en todo orden, varias versiones y vos sacás tu conclusión. Yo te cuento mi parte. Ujú. Yo me acosté a dormir a las 12, sabía que tomaba guardia a las 4, me desperté 4 menos 20 por allí, y 4 menos 10 tomé guardia. Con una navegación normal, navegando, creo que estamos a 14 nudos en ese momento, navegando con rumbo 262, a reaprovisionarnos. O sea, una navegación tranquila. Y de pronto, 16, un minuto, yo había tomado hacía 10 minutos la guardia, se sintió el primer impacto, que realmente fue terrible, un impacto de un torpedo realmente muy importante.
que impactó entre lo que es sala de máquinas, el sollado donde dormíamos nosotros. El sollado es el dormitorio de tropa, que duermen comúnmente 250, 260, 270 personas, el resto está de guardia, tiene una capacidad de 300 personas aproximadamente. Y bueno, y allí murió o sea, ¿qué pasa? En la inclusión de Belgrano murió la mitad de la gente, la mitad de los combatientes que murieron en toda la guerra. De 649, 323. Si Sí. hubieran sido 646, exactamente la mitad. Por 3 personas nos fuimos la mitad. Y de esos 323, 260 murieron en menos de 2 minutos, 3 minutos, fue donde impactó el torpedo. Y el segundo, se tiraron 3 torpedos por parte del submarino, uno no impactó, pasó de largo, le pegó al bullard, pero no explotó, y el otro impactó en proa y nos borró 20 metros de proa. La cadena vos calculás que la cadena del ancla debe tener unos 2, 3 metros, un espesor de, no sé, no te digo un metro, pero 70 centímetros. El eslabón voló como una cadenita del cuello. Fue terrible el impacto. Y bueno, fueron terribles. Y una vez que impactaron, bueno, yo estaba en el puente de comando con el teniente de avisar oficial de guardia. El comandante estaba descansando porque íbamos a una navegación tranquila. Los 10 segundos estaba el comandante ahí. Y un señalero, el teniente de Avesari, que era el oficial de guardia, dijo automáticamente torpedo por la banda de babor. Después sintió el segundo torpedo, los 10, 15 segundos, no sé exactamente. Bueno, ahí lo que se hizo primero, ¿qué pasa? Cuando vos estás en puesto de guardia es una cosa, yo en puesto de combate estaba a cargo de los vigías. Para que vos veas la diferencia, ellos controlaban visualmente, en su mayoría, el enemigo, los ingleses, por satélite, nosotros por larga vista. El puente de vigía está por sobre el puente de comando. Yo tenía creo que eran 9 nuestros conscriptos que tenía a cargo como vigías. Bueno, teníamos que ir a puesto de combate, pero comúnmente va al puente de vigía, perdón, al puente de comando va un cabo principal, ahí que tiene más experiencia que uno, o no llegó, o sea, me quedé ahí. Y luego se dio la orden de abandonar el buque, llevé el bolso, siempre en un buque tenés un bolso que tiene ropa seca, por ahí una toalla y un bidón de 5 litros de agua potable, porque la forma más fácil de morirse es deshidratarse. Si vos tomás agua salada te deshidratás, por eso hay que tener agua dulce. Bueno, O sea, dejé el bolso. perdón, te hago una pregunta para no interrumpirte después. Sí, O sea, no, después de los dos impactos, al poco tiempo ya se dio la orden de abandonar el barco. claro, claro. Sí, el primer torpedo impactó 16 un minuto, se mandó automáticamente a la gente de control de averías e incendios a ver qué daño tenía el buque, si podía salvarse. Ajá. Y cuarto aproximadamente ya se determinó que el buque no se salvaba, se dio la orden de abandono y 22, te digo, los horarios están precisos. Y ahí, bueno, cada uno llevó su balsa, se tiraron las balsas al agua. Yo en mi caso tiré el bolso a la balsa, que había una persona en la balsa, en cada balsa. ¿Las balsas La balsa está como en un tambor. estaban preestablecidas? O sea, cada uno sabía dónde ir. Cada uno sabe, sí, por eso. Una de las cosas que no te dije, en la navegación de la guerra teníamos 2 entrenamientos, zafarranchos se llaman, de abandono y 2 de combate por día, 2 por día, de cada cosa, uno de día y uno de noche, en horario sorpresivo, para que vos supieras qué hacer si tenías que combatir o si Claro, tenías que abandonar. abandonar, Eso fue claro. lo que nos sirvió para salvarnos la vida. Eh, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y ahí, bueno, yo cuando salí a llevar el bolso, hubo una persona, Iturria de apellido, que estaba toda bañada de negro, de petróleo, que había salido de abajo. Me dijo, negro, soy Iturria. A mí me dice el negro, mira la cara. Soy Iturria. Fui del bolso y volví, y ya venía él con Mauricio Vaso del brazo. Bueno, y tratamos de ayudar a todos los que no podían salir por sus propios medios, pero, a ver, cuando en el momento del impacto se terminaron los grados, era el mismo teniente que un colimba, éramos todos compañeros de una situación de emergencia. Todos nos ayudamos con todos. Todos tuvimos miedo, que quede claro. Alguna cuota de coraje y todos colaboramos con todos aquellos que pudieran salvarse y precisaran ayuda. Con 2, con 3, con 5, con 10, todos colaboramos con nuestros compañeros. Yo estaba bien porque no había sido afectado. Bajamos una cubierta a sacar gente de abajo, estaba muy complicado abajo, había ya agua flotando, bueno, petróleo, en algunos lugares se derretían las mamparas de aluminio, ya estaban complicados abajo. Bueno, y logramos ayudarnos y llegar a la balsa a todos los que estaban vivos, o sea, con posibilidad de salvarse. Incluso vos fíjate que hay una foto que está el comandante Héctor Elías Bonzo con Ujú. el suboficial Barrio Nuevo,
el suboficial le dijo, el comandante dijo, yo no me voy a tirar, si usted no se tira, yo no me tiro. Y el comandante le contestó, quiero estar tranquilo de que todos los que puedan abandonar van a abandonar. Por eso fueron los dos últimos que bajaron por estribor. Bueno, yo me tiré por babor, no logré caer a mi balsa, porque ya se habían alejado la mayoría, quedaban 8 o 9 balsas. O Bueno, sea igual que que tu muchos bolsa de nuestros estaba compañeros. del mismo lado donde fueron los impactos. Exactamente. La mayor, ¿qué pasa? En la balsa está como en un tambor de plástico que Ajá. cuando vos la soltás se tira al agua. Incluso cuando se hace la práctica hay una persona determinada para bajar determinada cantidad de balsa. No es que cada uno sube la balsa, no. Está todo determinado cómo se va a proceder. Bien. Las balsas se sueltan. Cuando llega al tope de la soga, que está sobre la superficie del agua, al hacer tope la soga, se abre el tambullo y se infla sola la balsa. Vos después subís, cortás la soga y te alejás. Bueno, cuando llegamos nosotros había muy pocas balsas. A mi balsa, pero decidimos quedarnos en la balsa que estábamos porque en las dos éramos 16. En la balsa que yo estaba, pero bueno, no tuve la suerte de tener mi bolso y mi agua potable. Por lo tanto, el agua potable que consumí fue el que tiene, la balsa tiene, en nuestra balsa por lo menos, tenía 3 sobrecitos de comida que son pastillitas de goma, ¿viste? Ujú. Las pastillitas como vos comés una mogul, por ejemplo. Bueno, tiene Sí. 24 elementos, consumís uno por hora para mantener activo el sistema digestivo y una botellita de 350 centímetros cúbicos de agua. Y bueno, con eso tenés que alimentarte, o sea, mantener activo el sistema digestivo. Eso te aumenta las pulsaciones. Cuando te bajan las pulsaciones, a ver, te morís más fácil. Eh, Ujú. Porque te congelás más fácil, porque te dormís, vos tenés que estar activo. Y bueno, que parezca que una pastillita de goma es nada, cuando vos, por eso dices de la mañana, aunque sea comete una masita para que se ponga en actividad el sistema digestivo. Bueno, Claro. y eso ya hace que el corazón mande más pulsaciones, en fin, activás el cuerpo a la mañana. Yo me recomiendo, sugiero, yo no doy consejo más que a mis hijos, que a la mañana cuando se levanten tomen un vaso de agua y consuman una masita. Vas a ver Ujú. cómo te caspea el día. Bueno, eso y hacíamos eso. Se dispuso por la temperatura que te dije hoy, la temperatura de un freezer y el agua de la heladera. Teníamos olas de entre 8 y 12 metros, teníamos viento de 100 kilómetros, llovizna, era muy complejo y estábamos a 280 kilómetros de la tierra más cercana, a 260, que era Isla de los Estados, en el medio del mar, y nos habían dicho en esta condición, por ahí 9 horas 10 pueden sobrevivir. ¿Había Calcula que nos entrado agua hundieron en en día, en la balsa había entrado agua? entraba permanentemente porque la balsa en ese momento era una balsa Toyo, la marca nuestra, tiene Ajá. una doble puertita, por decirlo así. La de afuera tiene Bien. como una oreja que se abre, con cierre, la de adentro se ata con soga. La soga al mojarse era imposible desatarla, por eso decidimos no atarla y abrir, no entraba agua en forma constante. Bueno, había que vaciar con una jarra. Nos habían Bien. enseñado que uno, por la posición en la que va la balsa, posiblemente te congeles primero las piernas. Vos acordate cuando vos tenés frío, para la gente que nos está mirando, siempre Ujú. tenés frío la punta de las orejas, la punta de la nariz, la punta de los pies primero. ¿Por qué? Claro. Porque son los lugares más lejanos del corazón y el cuerpo intenta mantener protegido los sectores vitales, pulmones, Ujú. riñones. Entonces, primero te vas a curar el resto del cuerpo. Y bueno, nos empezamos a congelar, entre comillas, o sea, a no sentir los pies, se ponen las uñas más oscuras. Y bueno, ahí empezás a tener miedos. Quien dice que no tuvo miedo, miente. Yo en un momento, te cuento una particularidad, en un momento habría pasado 8 horas, Sí. no me acuerdo la noche, me largué a llorar y le dije al oficial Barreto, no doy más. Me pegó un sopapo, la forma de despertar a alguien que se pone en esas condiciones, y me dijo, dale negro, contate otro cuento, hay mucho contar cuentos. Bueno, y después me di cuenta que eso nos pasó a todos. En otro momento tenés coraje, cometimos el error de subir con los zapatos, con los seguís, y raspamos los picos y la balsa se pinchó, o sea, empezó a perder aire, había que inflar. Yo iba con una persona que por ahí conocés, Nino Navas, en la balsa, y el oficial de guardia, por eso te digo de armar equipo. El oficial de guardia es un guardia marina, el Gorriaga, hacía 2 meses que estaba en el buque y recién salido de la escuela. Como había dos suboficiales con más de 20 años de servicio, le dijo, muchachos, díganme qué hacer. O sea, Claro. no fue jefe, fue el líder. Ahí está la Claro. diferencia. Y no, acá se hace lo Claro. que yo digo, no, jamás. Y en todas las balsas pasó más o menos lo mismo. ¿Qué hacías? Al que sabe hacer algo, dejarse hacer a él que sabe más que uno. Siempre hay alguien que sabe más que uno. El más necio que cree que la sabe toda. Y bueno, o sea, yo sigo aprendiendo hoy. Así como también, por ejemplo, mi hijo me enseña a usar el teléfono que yo no sé, ¿no? Pero yo le Ujú. enseñé a usar la cuchara para que tome la sopa. O sea, tiene que ver con cada cuestión. Y bueno, eh, yo tengo la certeza de estar vivo porque le pude dar la espalda a mis compañeros.
a los que nos tuvieron que dar la comida o al que tuvo que hacer algo arriba. Y creo haber hecho lo necesario junto a Nilo, nos tocó inflar, inflamos. Y cuando se pinchó la balsa había que inflar, porque si se hundía la balsa, además, que sería bueno aplicarlo en todo orden, en el país y en Ujú. todo, si se hundía la balsa, no se hundía la hincha de Boca nada más. Era lo de Boca, lo de River, Todo. ¿entendés? Había que mantener, que es lo que yo siempre digo, vos podés tener seria diferencia conmigo. Ujú. El 80% no coincidimos, pero hay un 20% que coincidimos. Usemos el 20% que nos hace coincidir, no el 80% que no nos hace coincidir. Y al Claro. que es trucho, corrupto, echémoslo, bajémoslo de la balsa. Porque vos lo que vas a hacer es provocar es que se hunda la balsa. Ujú. ¿Entendés? Claro. Salvo que te robe el inflador. ¿Entendés? Eso sí, Claro. bueno. Yo por eso siempre digo que aprendí más en 34 horas arriba de una balsa que en toda mi vida. Habremos tenido una cuota de coraje para poder sobrevivir, miedos como todo el mundo, y bueno, y acá estamos, 60 años, 61 años ahora. Tenía ¿Cuántos? 18 cuando fui a la guerra. 18 tenías. Sí, entre a los 15 a los 18 me tocó la guerra. Nos ¿Y tocó. cuántos eran arriba de la balsa? 16 personas, 16 personas. ¿Y tenía una capacidad para cuántas? 20. Ah, para 20. Y Bien. en alguna balsa vinieron más de 30, porque la balsa era espectacular realmente. Pero Sí. bueno, no tuvimos precauciones que por ahí deberíamos haber tenido, ya digo, subir con borcegos y sin querer al arrastrar, o sea, el movimiento es constante porque tenés ola de 12 metros. Claro. La balsa va a 12 metros, baja, y nos dimos cuenta que no teníamos fuentes de calor hasta que decidimos hacer pis, orinar, y la Ujú. orina salía caliente. La orina sale caliente. Claro. Entonces Claro. se agarró la jarra que se usaba para vaciar el agua, así se orinaba y eso Ujú. se ponía entre las piernas y después se tiraba arriba de las piernas y después lo otro que provoca el movimiento constante es el vómito. Ujú. Cortamos la gorra de la parca y se vomitaba ahí que está caliente y bueno, y de esa forma más darnos calor entre nosotros, abrazarnos, cuidarnos, cuidar al que tenía miedo o al que le pasaba lo que yo por ejemplo me acordé, por eso te digo que uno le da valor a otras cosas, me acordé cuando estaba en la balsa de que no le había dicho las veces necesarias a mi vieja que la quería. Entonces digo, qué pavote, uno por ahí no dice cosas porque le da orgullo, porque le da vergüenza, porque total ya sabe, no, no. Yo sé decir Ujú. las cosas que siento, para bien o para mal. Por eso cuando volvimos, nosotros empezamos a darle valor a otras cosas. No el autito, la pincha, no, hoy es Ujú. igual. Hay otras cosas que llevan la vida adelante. Tenés que estar vivo para morirte nada más. Entonces aprovechá, una de las cosas que me enseñó mi viejo y después la Marina, que el tiempo no se gasta, se invierte. Hay una diferencia enorme. Entonces yo Ujú. trato de invertir. Y claro, cuando vinimos empezamos a pensar diferente, le dábamos valor a otras cosas, a la charla con el amigo, a la charla con la vieja. Por ahí no íbamos al boliche en el momento de la 1 de la mañana, íbamos a las 2 porque lo habíamos quedado charlando con un amigo. Claro, tenés 18 años, venís de una guerra, actuás diferente a todos los demás, ¿cuál fue la forma más fácil de definirnos? Esto quedaron loquitos de la guerra, no, maduramos de golpe, ¿entendés? Nos dieron Claro. sopa por los 18 años. Pero bueno, ¿cómo haces para hacer entender a la gente de que no es que vos Ujú. volviste loquito, que le empezaste a dar valor? Por ejemplo, esto que estamos haciendo con vos ahora. Al no gastar el tiempo en una nota, invertirlo en una nota que sirva para que sepa qué nos pasó, por qué actuamos como Claro. actuamos, eh, que es un abrazo, una caricia al alma que nos permitan a esta altura, cuando quedamos menos de la mitad vivos, de lo que fue menos de Ujú. el 30 y pico % vivos de lo que fuimos a Malvinas, de que para nosotros es muy bueno que nos den una mano, porque nos regala años de vida. Vos fíjate que está falleciendo un veterano de guerra por día o más. Sí. Y por distintas cuestiones, tenemos más suicidados que los que murieron en Malvinas, en fin, hay muchas cosas que por ahí no se saben y que es bueno que la gente conozca. Y yo tengo la suerte de una familia maravillosa, mi esposa, mi hijo, bueno, en fin, mi hija, mis nietas, pero hay gente que no tuvo esa contención y bueno, Claro. Un decidió, montón. no soportó. Y bueno, ya te digo, Ujú. te contaba, cuando nos pegan, primero tratamos que todos salieran, nos dimos una mano entre todos, no hubo Rambos, ¿eh? En la guerra no hubo Ujú. Rambos. Hubo todos combatientes, en la balsa fue muy difícil, nosotros pensábamos, nos habían dado 9, 10 horas de vida, estuvimos 34, nosotros nos hundieron, o sea, el buque se hundió en 53, el buque crucero estaba preparado para no hundirse antes de 5 horas, se hundió en 54 minutos. Eh, y después, eso fue el 2 de mayo, domingo, y nos rescataron. O sea, vimos el primer avión Neptune el día lunes a las 9 de la mañana, cuando pasó saludando con la sala, calculada, nos dio ánimo, nos dio esperanza.
Ese día lunes a las 10 de la noche vimos la primera luz, hicimos SOS, otra cosa que por ahí la gente tiene que saber, el sistema Morse, por ejemplo, Ujú, punto raya es la A. Bueno, si vos marcás 3 puntos es la S, 3 líneas ujú. es la O, 3 puntos es la S. Por eso SOS es 3 puntos, o sea, prendés 3 veces la luz, después prendés 3 veces largas, ¿eh? Y después 3 veces. Tres Es luces, S, O, S. es. Hasta que Sí. eso fue cuando vimos la primera luz en el horizonte, tipo 10 de la noche fue eso, 12 de la noche nos contestó y a las 2 de la mañana llegó el aviso de Gurruchaga y nos rescató. Tuvimos 34 horas en la balsa, o sea, sin duda podíamos aguantar más de 9, pero bueno, dependía de qué hiciéramos entre nosotros, pues darnos calor, abrazarnos, usar esto que elimina el cuerpo para calentarnos, ser todo uno, no había teniente, comandante, no, éramos todos un Ujú, grupo, un equipo, un grupo ujú. arriba de una balsa tratando de sobrevivir. Bien. Y el rescate en el Gurruchaga, ¿cómo fue ese encuentro con la tripulación de otro barco? ¿Cómo lo vieron Bueno, ustedes? Me imagino que como cuando salvadores. claro, nosotros nos turnamos para estar afuera por insoportable el frío. Estamos 5 o 10 Ajá. minutos viendo el horizonte y nos metíamos adentro. Y más allá que no mojáramos, estás protegido por la lona de la balsa, ¿viste? Estás protegido por el viento fundamentalmente y el frío. Y bueno, y a las 10 de la noche vimos que nosotros enviamos SOS y el buque contestó desde la distancia SOS, que es decir que te responde, que te vio. Y bueno, ahí se empezó a acercar, llegó a las 2 de la mañana, nos apuntó con una luz muy fuerte, nos preguntó si había gente muerta arriba, bueno, en fin, se había herido, etcétera. Algunos teníamos una lastimadura, pero bueno. Nos tiró un cabo, una soga con un plomo en la punta, se ató la Ujú, balsa, lo arrimaron con la soga, se puso al costado del buque, no tenía escalera el Burruchaga, tiraron una red al costado, vos enganchabas, nos pidieron corten en cruz, cortamos en cruz la lona de arriba, y bueno, y fuimos subiendo a uno, los más graves primero, los que estaban más complicados primero, me tocó subir séptimo a mí, y enganchabas la mano así, porque estábamos de espalda, ¿no? Al casco, sí. enganchábamos la mano y ellos nos subían de a uno. Después tuvieron precaución de no meternos de golpe en la parte de calor. Vos fíjate lo Mm, que es cuando vos te gusta comer algo, no, a mí no me gustan los huevos duros particularmente. Me comí 8 porque había huevo duro para comer. No me gusta el chocolate mm, líquido y me tomé 1,5 litros. O sea, después nos sacaron la ropa que estaba mojada, nos dieron ropa, por eso por ahí veníamos con ropa manchada, no porque nos dieron ropa manchada, porque no alcanzó la ropa que tenía. El ujú. Gurruchaga fue el que más gente rescató, 360 Claro, personas. Y tenían ropa de 60 personas. O sea, por ahí teníamos ropa sucia porque nos dieron la ropa de rezago, ¿viste? Para tener ropa seca. No porque claro. veníamos manchados del buque. Bueno, más allá que algunos sí. Y bueno, después tratamos de descansar, cosa que era imposible. Eso Ujú, fue 2 de la mañana del día martes. Fuimos la anteúltima balsa que rescató el Gurruchaga, la última fuera del comandante, de Víctor Elías Bonzo, alrededor de las 3:30, 4 de la mañana. Y de ahí ya se navegó hacia Ushuaia, llegamos el miércoles, al otro día a las 8 de la mañana. Por eso primero había 400 y pico rescatados y después 770, porque 360 rescató el Gurruchaga. Pero hasta no llegar a Ushuaia no pudo pasar las listas. Te doy un ejemplo. Mi mamá sí. se enteró que nos habían hundido el domingo 2 de mayo a las 8 de la noche. Se enteró que yo estaba vivo el miércoles a las 9 de la mañana. Y bueno, y ahí Uf. después, claro, a la base naval nos dieron café, era como tomar caviar, como comer caviar, con unas facturas, un rancho naval, otro huevo duro más, y después 2 sándwiches de mortadela y queso y caldo. Nos dieron ropa seca, un overol verde y zapatillas blancas, ¿te acordás que era como nos identificábamos nosotros cuando volvimos? De ahí nos Ujú. cargaron en un avión Electra hacia Río Grande, volvió el Electra a Ushuaia, llevó más gente, se completó un avión 707 de la Fuerza Aérea y nos trajeron acá a la base naval Espora, acá para allá. Llegamos a las 8 de la noche del día miércoles, ahí nos hicieron, bueno, los estudios médicos pertinentes. Al otro día nos dieron la ropa de marinero, nos pagaron el sueldo de abril y nos dieron 12 días de licencia. Yo el día 6 de mayo a las 6 de la tarde llegué a mi casa a Villa Iris. ¿Y cómo fue ese reencuentro con tu familia? Imagínate, o sea, en realidad, primero cuando llegamos a Puerto Belgrano al día a las 8 llegamos acá por las 9 de la noche, llegamos y 9:30, ponele. Ujú, Cuando llegamos a la salida del hospital, que íbamos a ir a dormir ahí a Campo Sarmiento, ¿viste? Un lugar donde está la tropa, en Puerto ujú. Belgrano. Sube su oficial Osorio, que debe estar conmigo a la balsa, y me dice, ¿Cabo Gris? Sí, está su mamá ahí afuera.
Bueno, viste que en la entrada al hospital, no sé si conocés Puerto Belgrano, están las barreras, había 2000 personas y yo me quedé solo parado de verde con toda la luz apuntando a mí, la gente empezó a gritar Argentina, Argentina, ¿viste? Te agarra, yo solo, del otro lado, te agarra algo que no Sí. sabes qué es. Y al lado hay dos, hay un conscripto que está en lo que sería la puerta de entrada, un lugar chiquito, con un perro, y voló perro, conscripto, todo, y vino mi vieja y me abrazó. Le pedí perdón por no haber dicho todo lo que pensaba durante mi vida, que la quería mucho, mi hermana, Ujú. bueno, nos abrazamos y salimos, y ahí fue complicado porque nos empezaron a preguntar los familiares, había más de 2000 personas, ¿lo viste a tal, lo viste a tal? Y yo por ahí sabía que alguno no estaba con vida. Eh, lo vi encubierta, ¿qué voy a decir? La verdad, cosa Ujú. que después, ¿cómo hacías para hablar con un papá y decir, no lo vi No, o no. estaba así? Claro. Y bueno, de ahí fui a dormir a casa de su oficial amigo, y bueno, pero esto lo quería contar, la llegada a Villair después al otro día fue, no sé, había mucha gente en mi casa, casualmente de Villair éramos dos personas que éramos militares, uno era Ujú. cabo primero maquinista, Omar Sarden, y el otro yo, y los dos nos salvamos, los dos en el Belgrano. Por eso los Mm. actos del 2 de abril, comúnmente en el distrito de Puan, se hacen en Villairi porque estamos los dos veteranos de guerra ahí. Mira. Ah, qué motivo que es el regreso también, ¿eh? Porque también hay que ponerse en el lugar de la familia. O sea, tu familia se enteró desde como dijiste, casi 3 días después, desde que se enteraron del Claro, torpedeado a que estabas vivo. claro. Y bueno, yo hoy veo que mi esposa con mi hijo, que ante cualquier cosita nos preocupamos, ¿viste? Imagínate lo que habrá sido para mi mamá, Tremendo. ¿no? En su momento. Pero bueno, Claro. Te es quiero así. hacer dos preguntas que en el transcurso de la charla no te quise interrumpir. La Sí, primera, cuando se están ya en las balsas, que están las famosas fotos que el barco se está hundiendo. Ustedes, sí. de la balsa de ustedes, ¿cómo lo vivieron ese momento? Porque el barco es parte de uno, me Bueno, imagino, es parte de la tripulación. olvídate, es tu hogar. Bueno, obviamente Claro. se lloró y gritamos viva, viva la patria, viva el Belgrano, y lo vimos hundirse, y bueno, ya está. Se terminó. Hasta que no se encendió no nos dimos vuelta, y bueno, fue un momento muy, muy triste. Muy Muy, muy fuerte. triste. Y ahí es cuando se dice que cumplió la frase irse a pique antes que rendir el pabellón. Absolutamente. No, en realidad esa frase estaba escrita en madera, con bronce Ujú. sobre el puente de Almirante. Y bueno, Mm. quedó como la frase nuestra, ¿no? Me cambié de lugar porque se estaba descargando el teléfono, perdón. No, por favor. Y la segunda que te quería hacer, que justo cuando contaste que la última balsa que rescataron estaba el comandante Bonzo, ahí en el La Gurruchaga. última vez que rescató el Guruchaga. Por eso, que rescató el Gurruchaga, y vos estabas ahí. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu comandante? Bueno, muy lindo porque cuando él sube, saludó a todo el mundo como si fuera uno más, ¿viste? O sea, en el Ujú. momento del rendimiento dejó de ser el comandante, y era uno más de nuestro, claro que el jefe, ¿no? Pero a ver, nos trató como uno más, no, acaso soy el jefe, no, no. Un señor, Héctor Elías, vos un señor, con mayúsculas. Eh, fue un encuentro con todos, o sea, había un suboficial que estaba, porque ¿qué pasa? Como no tenía, este, ¿cómo es? Ningún lugar donde hubiera camillas en el Burruchaga, las mesas se usaron Ujú. como camillas. Era Claro. un compañero nuestro que tenía el fémur quebrado, o sea, había gente herida, había de todo. Y estábamos todos con todos, y éramos todos uno más, y tratando de colaborar y ayudarnos entre todos, y sobreponernos a la situación difícil de la balsa, porque fue muy difícil quitarnos el frío, curarnos alguna lastimadura que pudiéramos tener, en fin, no fue simple. Pero bueno, estábamos todos hermanados, ¿viste? Realmente nos dimos, de ahí por eso decimos somos hermanos de la vida, ¿viste? Pues ya te digo, se terminaron los grados. Éramos todos seres humanos en una situación límite. No es, Claro. para mí, por lo menos, una situación más límite que la guerra. Este, yo, si hubiera una guerra, no permitiría que fuera mi hijo, diría yo, ya sé cómo es. Eh, hay que, o sea, yo soy de cuidar las generaciones, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eh, fue muy difícil lo del Belgrano, por lo menos para mí. Ujú. Y bueno, después vos sabés que por la etapa de desmovilización, no digo nos escondieron, pero nos dieron bolilla. Sí. A ver, yo te doy un ejemplo. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores de Entel. Mi abuelo fue jefe de Entel. Mi mamá laburó en Entel con sus hermanas. Yo no pude entrar en Entel por ser veterano de guerra.
éramos raros, los loquitos de la guerra. Sí, ya con eso dijiste todo, increíble. Laburé, mirá, cuando fui a la Marina, laburé, hice periodismo, laburé en una empresa de condiciones viales bacheando, quería estudiar y mi vieja no podía bancar el estudio, terminé el secundario. Después sí estudié justamente periodismo o comunicación social, me dedico al Ujú, automovilismo del año, o sea, yo siendo cabo segundo en Ushuaia vine un día y como quería entrar gratis a una carrera de auto, me apasiona el automovilismo y hoy me dedico a eso, entre otras ujú, cosas. Decidí meterme como banderillero en un club, Bahía Blanca Automóvil Club, el segundo club más antiguo de automovilismo, y bueno, fui presidente del club hasta hace 5 meses, durante 5 años. Y bueno, y después de eso, ahí va mi hijo justamente, hacia su habitación, digo para que sepa. Eh, y bueno, después una empresa de condiciones viales, conseguí laburo eh, después en alguna empresa de correo privado, perdón que diga, OCA. Ahí ujú, conocí al gerente de una armería y fui a laburar en una armería con las primeras computadoras. Después, por una cuestión de política, fui de jefe de prensa de la Municipalidad de Puan. O sea, nunca me faltó nada, pero me laburé toda la claro. vida y nunca pude tener un puesto, por ejemplo, en Entel, viste que se va el padre entre el hijo. Ujú, En ese momento no pude por ser veterano de guerra, porque pensábamos diferente. Le damos valor de las cosas y bueno, nunca me faltó nada porque yo creo que acá no tiene laburo que no quiere. Y a mí me dice, ujú, no tengo trabajo. No, venía a cortar pasto. En vez de pedir plata prestado que te den, yo te doy la máquina a claro, cortarme el pasto y yo te pago por cortar el pasto. Yo tengo esa idea, pero bueno, son ideas personales. ujú, Eh, yo siempre, a mí nunca me faltó laburo. Hasta hoy, y tengo 61 años, ¿eh? No tengo dos. Y bueno, y en su momento me casé, tuve una hija, me divorcié, tengo una actual esposa, para mí maravillosa, con un hijo fantástico, y bueno, acá estamos. Y tratando siempre de combatir por Malvinas desde la paz. Vos combatís contra la ignorancia, leyendo, capacitándote, no tenés que tener un arma ujú, para combatir. Entonces, ujú. combatiendo, por eso no somos excombatientes. Somos combatientes por la soberanía malvina desde la paz, transmitiéndolo como lo hago con vos. Excelente frase para culminar esta entrevista. La verdad, Roberto, te agradezco mucho este tiempo y que te puedes, justamente te hiciste este tiempo para charlar conmigo y fue un placer poder conocer tu historia. Bueno, se invierte el tiempo, no se gasta. Esto es tiempo invertido. Yo te Ujú, recontra agradezco. A nosotros nos regala años de vida que, perdóname, que nos den bola. Pero no porque nos creemos Rambo. Porque allá fuimos por claro, todos los argentinos. No fuimos, yo no fui exacto, para mí. exacto. Cero egos, soy uno más, tuve miedos, alguna cuenta de Ujú, coraje debemos haber tenido, sin duda, para sobrevivir y para estar y para ayudar. Pero, a ver, eh, de 44 millones de habitantes somos hoy, ¿no? Más o menos. ujú, más o Fuimos menos. alrededor de, fuimos alrededor, en ese momento teníamos 27, fuimos 18.000 personas, más o menos a combatir. Ujú. Hoy quedamos menos del 40% vivos. Yo no quiero que me rindan pleitesía ni que me hagan un monumento, pero aunque sea una vez al año, dame un abrazo. Me viene bien. Me regalan y no de vida. Eso. Me alegro que esta charla también sea parte de eso. Y bueno, como te digo, te repito, gracias en serio por este tiempo. Gracias a vos, a disposición las 24 horas y a quien quiera, yo cuento mi experiencia en Malvinas en todo el país. Ujú. Eh, Así que el que quiera, pasarle mi teléfono y estaremos donde sea, cuando sea. Y lo único que pedimos por ahí, porque no nos da el cuero, no nos da que nos paguen los gastos para viajar, porque no tenemos. Y nosotros te cuento una cosa que hacemos. Cuando vamos por ahí, la Sí, gente pone a voluntad lo que puede, si alcanza, alcanza, si no, no. Lo que sobra se dona a una entidad de bien público. muy buen ¿Eh? gesto. Gracias, viejo. Te mando un fuerte abrazo, Roberto, y quedamos en contacto. Un abrazo enorme, saludos a toda la audiencia. Y felicidades, Gracias. feliz año nuevo. Igualmente para vos y tu familia. Gracias.